Mi nombre es Benjamín Cofré. Hoy día, bueno, tenemos este módulo de Last Planner, el primero de dos módulos que vamos a estar revisando. Voy a contar un poco de las experiencias que he tenido, así que la idea es ir construyendo un poco la charla desde esa perspectiva. Yo soy ingeniero, soy chileno, soy un ingeniero en construcción. eh, Estudié acá en la Universidad Católica de Chile, eh, y mi experiencia principalmente ha estado ligada al mundo de la tecnología y de la planificación, ¿ya? Eh, yo trabajo en una empresa que se llama Ipsum y es una empresa que desarrolla un software para justamente planificación y control de proyectos. Y desde ahí hemos estado trabajando con el equipo para poder buscar la mejor solución de producto tecnológico digital para poder resolver los temas de planificación y con un enfoque de Last Planner. La idea es que tenga un enfoque, la verdad que el enfoque es más lean, pero obviamente uno toma siempre el Last Planner como una buena metodología de planificación para poder aplicarla a la construcción. Hay hartas metodologías de planificación que uno podría ir llevando a la construcción, pero lo potente de las planes es que nace desde la construcción. Y lo vamos a ver ahí un poquito en las clases. Así que tengo experiencia ya de más de 5 años, tanto en implementación de las planners, en distintas obras, acá en Chile, en Latinoamérica, en México, también hemos estado trabajando con varios clientes por allá en México. Eh, y obviamente eso irrumpe un poco con la cultura de la construcción que muchas veces le cuesta como o tiene esta inercia al cambio, por ende también he trabajado mucho con lo que significa hacer implementación tecnológica en los equipos y este último tiempo también más abocado al desarrollo del producto que tiene que ver con la gestión estratégica de un producto digital con nuestros equipos de desarrolladores, así que tengo un perfil ahí medio raro entre tecnología y construcción. Las Planner es una metodología, es un marco de trabajo, un método de trabajo que incluye procesos, ¿no es cierto? Y que nos va a permitir o nos va a ayudar en el fondo a generar un músculo con los equipos de planificación finalmente. Y la idea es que en estos dos módulos de trabajo que vamos a tener hoy día martes, mañana, o sea, pasado mañana jueves, es que ustedes tengan la capacidad de, primero, saber de qué es lo que se trata, dos, entender cuáles son todas las partes del proceso, eh, tres, muy importante, entender cuál es el objetivo y dónde está el motor de Last Planet. Creo que eso es uno de los objetivos más importantes, mucha gente no lo entiende y mucha gente se ciñe a creer que es llenar una planilla de Excel o es medir un indicador, y la idea es que nos saquemos un poquito ese tipo de conceptos de la cabeza, eh, y que por supuesto puedan tener una buena formación para poder ir haciendo implementación en vuestras empresas o en vuestros equipos de trabajo. Algunas frases que a mí me ha tocado escuchar siempre que nos toca ir a hacer implementación a algún proyecto, a alguna empresa, alguna obra. A mí me ha tocado trabajar con proyectos de todo tipo, de edificación, de montaje industrial, qué sé yo, de minería, de casas, eh, muchos proyectos. En verdad, da el trabajo que tengo en la empresa en la que estoy actualmente, en Ipsum, eh, hemos pasado por ya más de 600, 700 obras, 700 proyectos en toda Latinoamérica, así que eso como que a uno le permite tener una mirada un poquito como más desde el big picture de lo que hace la industria y a nivel latinoamericano. Y hay varias similitudes entre países, así que eso creo que es bastante interesante. Yo al menos lo agradezco profesionalmente. Y bueno, algunas de las frases que hemos escuchado, digamos, cuando vamos a implementar, es que nos dicen, no, mira, lo que pasa, Benjamín, es que la obra ya partió, entonces yo creo que las planners es una cosa, porque a mí me gusta la metodología, nos dicen.
nos gusta harto, y genial, porque tú venís con tu software, obviamente nosotros entramos con el tema del software, pero dice, pero es que esto hay que implementarlo desde el principio. O sea, si no se implementa desde el principio, estamos sonados, no, porque ya la U la partió, ya entró y toda la cuestión. Me dice, bueno, pucha. No es tan así, pero ok, entiendo tu punto y ahí uno trata de poder ir abordándolo. Y esa es como una de las frases. Otra muy entretenida que es como, no, mira, Benjamín, lo que pasa es que cuando, cuando estamos en edificación nos dicen, no, es que esto funciona más para los proyectos industriales. Y cuando nos vamos a enfrentar en un proyecto industrial nos dicen, no, lo que pasa es que esta metodología yo la conozco, pero funciona más en los edificios que en los proyectos industriales. Entonces le empiezan a poner trabas por ahí. Otras cuestiones, pucha, es que la empresa no me lo pide, entonces ¿para qué lo voy a usar? ¿Para qué voy a usar las planners? En el fondo, como, no sé, estamos al alero de lo que la empresa nos diga que tenemos que hacer. O sea, como que no somos entes tan críticos, así que si la empresa nos dice que nos tiremos del puente, nos tiramos todos del puente. Y mira, ¿sabéis qué? Tenemos un desastre acá en la obra, la verdad es que ya estamos tan desordenados que no vale la pena implementar. Entonces, y no sé si queda otra. Ah, la otra. Vamos tan bien que para qué vamos a implementar los planes, ¿no es cierto? Vamos súper bien, estamos saliendo del costo, entonces ¿para qué vamos a implementar la cuestión? Ok, perfecto. Bueno, estas frasecitas se repiten bien seguido, se repiten muy seguido en las obras, se repiten mucho también en los equipos, y esto para mí, al menos, y no sé si a ustedes les ha tocado, pero para mí estos son excusas, son puras excusas para no hacer un cambio. Así de simple, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacarnos todas estas cuestiones, ponernos a estudiar, ponernos a leer, a hacer las preguntas, resolver nuestras dudas y empezar a implementar para poder generar cambios con los equipos. Asplanes no es nada complicado, para nada, de verdad que no es rocket science, es una metodología que nos ordena para poder planificar, ¿ya? Lo más importante es entender los objetivos y, y la base teórica de por qué empezaron a estudiar este método de trabajo eh, los creadores del sistema y, y así vamos a entender de buena manera los beneficios que nos va a traer, ¿ya? Tanto al corto plazo como al largo plazo, ¿ok? Así que eso creo que es lo más importante que debemos tener en cuenta todos, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿por qué implementar? O sea, Benjamín, tú me estás diciendo que estas cuestiones son puras excusas, pero bueno, entonces, ¿para qué o por qué voy a implementar algo? Si, por ejemplo, nosotros en la empresa estamos funcionando bien y salimos igual con los proyectos, salimos en costos, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que la metodología tiene varios beneficios, ¿ya? Varios beneficios que están muy estudiados, hay varios papers al respecto. Yo creo que ya hoy día para la empresa seguir cuestionándose cuáles son los beneficios no tiene ningún sentido, o sea, es perder tiempo. Los beneficios ya están, son claros, lo que hay que discutir ahora es cómo implemento de la mejor manera. Yo creo que esa es la discusión que uno tiene que empezar a tener, más que, oye, pero es que me sirve, no me sirve, vale. O sea, prueba, implementa, corrige, mejora, y de esa manera vamos a poder ver los beneficios. Si no, no hay forma, no es una varita mágica tampoco. ¿Ok? Y el por qué implementar, o más que el por qué implementar, en los procesos de implementación, yo uso una metáfora para poder explicarlo un poquito y para que lo entendamos también, porque ustedes probablemente van a ser agentes de cambio o si es que no lo están haciendo actualmente, pero van a ser agentes de cambio si les toca hacer implementación de las planes porque van a cambiar una cultura de trabajo, finalmente. Y eso no es menor. Entonces, me gusta usar esta metáfora que se me ocurrió un día. Y esta pista son las 24 horas de Le Mans. ¿Conoces esa carrera? Son 20, bueno, una carrera que dura todo un día y están los autos ahí compitiendo. No me acuerdo cuántas eran las vueltas que se dan, creo como 600. A todo este trayecto que es una prueba súper dura, ¿ya? Una prueba súper dura. Y bueno, hay una película que habla un poquito de una de estas carreras, y después les cuento cuál es la película. Bueno, lo que pasa con esta carrera es que es una carrera donde no sirve ser el más rápido, finalmente. ¿No es cierto? Como que uno siempre atribuye a que el auto más rápido es el que nos va a hacer llegar o ganar la carrera, ¿cierto? No, pues la verdad es que es un poquito más complejo que eso, porque obviamente los requisitos, como obviamente tenemos que equilibrar esa velocidad, esa rapidez, esa aceleración que pueden tener nuestros autos, ¿cierto? Pero la tenemos que empezar a balancear con
la capacidad de resistir 24 horas sin parar, estar a todo lo que da, a las 7.000, 8.000 revoluciones que va a tener el auto, para poder completarla. Entonces hay un equilibrio ahí de cosas que se tienen que lograr en el fondo, para poder ser exitoso, digamos, en esta carrera, y es lo que tienen que hacer las escuderías para poder, en el fondo, lograr pasar la meta sin ningún problema, sin ningún accidente y con el auto entero, finalmente. ¿Ya? Entonces, lo que yo veo al menos es que tenemos, tenemos acá como la pieza fundamental, digamos, para poder en el fondo lograr la carrera, que es el auto, ¿cierto? O sea, vamos a tener que tener un auto que tenga eh, todas las condiciones en el fondo para poder lograr resistir estas 24 horas. Sin embargo, no lo es todo, obviamente. O sea, por muy bueno el auto que tengamos, etcétera, etcétera, o por muy rápido que sea, o por muy buen motor que tenga, ¿no es cierto? No lo va a hacer todo, ¿ya? Vamos a necesitar de un muy buen piloto. De hecho, en más de uno se hacen relevos y tienen que ser pilotos que estén muy, muy, muy concentrados, muy, muy, muy preparados y que conozcan muy bien el auto también para poder manejarlo, para poder saber y escuchar un poquito, ¿no es cierto?, ahí las tuercas para poder entender si es que está pasando algún problema, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener pilotos muy, muy buenos, de primer nivel para poder lograrlo. Eso es súper importante dentro de esta carrera. Por otro lado, ese piloto finalmente también depende de un equipo atrás. Y ese equipo atrás es toda la escudería finalmente que va a estar dentro de la competencia y que va a estar eh, también definiendo cuál va a ser la mejor estrategia para poder en el fondo eh, aguantar estas 24 horas a máxima potencia, entender cómo va el auto, cuándo me paro a los pits, cuánto le hago algún arreglo, cuándo le cambio algún sistema, cambio los neumáticos, se pone a llover, tengo que hacer algún cambio, ¿no es cierto? Hay un equipo atrás que está monitoreando todo, ¿ya? Eh, y aparte de esto, aparte de tener, por ejemplo, ese buen equipo, ese buen piloto, tengo que tener una buena mecánica en el fondo en las partes que van a ser más utilitarias del auto. Por ejemplo, los sistemas de freno. Los sistemas de freno también se pueden llevar algún desgaste eventualmente en los autos, o cualquier otra pieza que sea fundamental y que tenga que estar monitoreando dentro de estas 24 horas que vamos a estar trabajando, ¿no es cierto?, a toda máquina. Y por último, ahí, aparte del equipo, o dentro de este equipo también hay un líder, hay un liderazgo claro. O sea, hay una persona que va tomando decisiones respecto de lo que está ocurriendo en la carrera, respecto a lo que van monitoreando los equipos, respecto a lo que va diciendo y va planteando este conductor, ¿no es cierto? Entonces, hay una persona que toma decisiones que para poder en el fondo lograr ese éxito, ¿ok? Y esa persona tiene que estar muy, muy enfocada y también conocer todo lo que implica la carrera, ser piloto, conocer el auto, conocer los equipos, los datos que pueda tener en el fondo para ir tomando decisiones. ¿Ya? Entonces, si se fijan, como que hay muchos elementos que están en juego para poder en el fondo lograr esto que es tremendo en el fondo. O sea, 24 horas, 7.000, 8.000 revoluciones todo el rato es complejo y es súper estresante finalmente. ¿Ya? No sé si son fanáticos de los autos, pero es una metáfora nomás que tengo. Y bueno, en esta metáfora para mí, Last Planet pasa a ser el vehículo, pasa a ser un vehículo, pasa a ser el autito, pasa a ser la máquina, que sabemos que es buena, sabemos que es rápida, ¿no es cierto? Sin embargo, no, sola no va a ganar la carrera. Y no es una carrera a corto plazo, ¿no es cierto? Una carrera que es bastante larga y que depende de todos estos factores. Entonces, súper importante que entendamos que cuando estamos hablando de implementar la metodología por sí sola no va a cambiarnos en la vida o no nos va a cambiar la realidad en el proyecto, obviamente, ¿ya? Eh, Sino que todos estos elementos que van a estar rodeando a la metodología. O sea, ya sabemos que la metodología es buena, tiene beneficios, ¿no es cierto? Es como el autito rápido, bajo, tiene buen motor, no sé, puede resistir, pero necesito depender, o dependo finalmente, de otros factores para poder lograr ese éxito. Y en las planes pasa exactamente lo mismo. Si no tengo un liderazgo claro en la implementación, un liderazgo claro a la hora de planificar en el proyecto, una persona que esté concentrada en cuál es la mejor o cuál es el proceso de toma de decisiones, va a ser muy difícil que logremos un buen resultado o un buen rendimiento del proyecto, tanto en costo, en calidad, ¿no es cierto?, en seguridad, en tiempo.
Si no tenemos un equipo que está concentrado también, monitoreando todo, coordinándose, etcétera, etcétera, muy difícil también vamos a hacer la implementación. Si no tenemos las herramientas necesarias, ¿cierto? Yéndonos un poquito como en este símil de los sistemas de freno y todo eso, va a ser muy complejo también que podamos llevar a cabo todos los procesos que tengamos que hacer a la hora de planificar. Y la planificación en general en los proyectos de construcción es lo que más falla. Muchas veces la calidad se le está cuidando mucho porque de hecho, hay mucha normativa, mucha estandarización hoy en día, la seguridad para qué decir, pero la planificación, creo yo, es de los controles, de los 4 pilares de los controles de proyecto, calidad, seguridad, costo, la planificación es la que más se deja atrás, entonces es súper difícil como cambiar un poco ese chip muchas veces, ¿ya? Entonces vamos a depender de todos estos factores para poder en el fondo lograr este buen éxito. Así que quiero que eso se quede un poco con eso. Para eso utilizo un poco esta metáfora, porque a veces me dicen, no, es que a mí las planes no me han funcionado, a mí las planes no lo encuentro bueno. Y cuando uno empieza a hacer preguntas, uno lo que entiende es que fue una mala implementación, hubo problemas, hubo trabas, no se llevaron a cabo ciertas cosas, entonces como que hay otros factores que empiezan a influir, ¿ya? Y bueno, hay una película muy entretenida que habla de Le Mans, que es Ford versus Ferrari, ahí para que alguien la quiere ver el fin de semana. O si ya la vieron, habla de cómo Ford ganó esa carrera. Algunos beneficios con los que vamos a estar trabajando. Uno, con la implementación de las planes vamos a disminuir la incertidumbre en nuestra planificación. Eso es súper importante. Ya vamos a ver por qué, cómo, cuándo y dónde. ¿Ya? Pero uno de los grandes beneficios que se logra es tener certeza. ¿Ya? Tener certeza de qué es lo que voy a hacer y qué es lo que voy a ejecutar en la obra. ¿Ya? Esa incertidumbre, ¿no es cierto? Obviamente uno la va combatiendo con que el cumplimiento de los compromisos empieza a aumentar. O sea, dado que voy generando más certeza en mi planificación, voy mejorando los cumplimientos, o sea, voy aumentando el porcentaje de cumplimientos que tengo semana a semana, de hecho. ¿Ya? Eso es uno de los beneficios que tiene la metodología. Y eso va de la mano con que puedo lograr disminuir los atrasos de obra o cumplir con los tiempos, como lo quieran ver. En el fondo lo que estamos haciendo es que estamos haciendo mucho más eficiente nuestro proceso constructivo, dado que empezamos a planificar de una manera distinta. ¿Ya? Esa en el fondo es la lógica. Obviamente una empresa que sale, cuida la calidad, cuida la seguridad, ¿no es cierto? Y maneja bien el tiempo, nos debería permitir ir haciendo una disminución de costo en la medida que nosotros planifiquemos bien. Igual se puede construir rápido y caro, obviamente, no es la idea. Eso de hecho es como de los peores escenarios, ir rápido en la obra y caro. No, tenemos que ir rápido y en costo o barato. Hasta podría ser lento y barato. Hasta ese escenario es trabajable, pero ir eh, y caro no es muy factible para las obras. Así que súper importante que en el fondo esta disminución de costos va a ocurrir en la medida que nosotros podamos hacer uso eficiente de nuestros recursos. Eso es lo principal, ¿ya? No tener gente parada, ¿no es cierto? Tener todo en el tiempo, en el lugar donde se necesita, en el momento en el que se necesita. Eso nos va a permitir disminuir un montón de tiempos muertos que se generan en los proyectos, ¿ya? Sobre todo tener a la mano obra detenida. Eso es fatal, 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 ¿ya? Eh, Así que ahí vamos a poder ir también ir viendo algunos beneficios de disminuciones de costos. Y por último, algo que muchas veces no es algo quizás cuantificable en términos de costo, de número de plata, pero sí que hoy día pasa a ser un factor muy relevante y es en el fondo el compromiso que tiene el equipo, ¿ya? Y eso es súper difícil lograrlo en las obras, porque muchas veces hay trabajos tan segmentados que es complejo poder lograr unir a todos los equipos. Pero finalmente ese compromiso es el que nos permite tener a la gente concentrada en lo que está haciendo, ¿ya? Y queriendo que las cosas salgan bien. Si no, vamos a tener puros saboteadores y no nos va a ir muy bien con la construcción. Así que esos son parte de algunos de los beneficios que podemos obtener de la metodología. Enlisté como los más importantes, los que más llaman la atención muchas veces. Y ahora, nada, ahora la idea es que veamos por qué podemos afirmar esto, desde dónde vamos a empezar a generar estos beneficios, ¿ya?
Así que si a alguien le queda alguna duda y me quiere después cuestionar y me dice, Benjamín, oye, tú dijiste que hablaste de disminución de incertidumbre, ¿dónde está eso en las planes? Hágalo, por favor, para que no se quede con ninguna de las dudas, ¿ya? No se guarden nada. Y bien, estos señores que ven acá son los creadores del sistema Last Planner o del sistema último, el planificador. De izquierda a derecha, Glenn Ballard y Gregory Howell son dos ingenieros que estaban trabajando en la industria, estaban trabajando en la construcción y empezaron a hacer muchos estudios sobre cómo mejorar en el fondo los procesos de, de construcción. Finalmente llegan a entender que el proceso de planificación era uno de los motorcitos en el fondo que podía permitir este cambio en cómo estábamos construyendo, ¿ya? En cómo podíamos optimizar los recursos, cómo podíamos hacer mejor uso, cómo podíamos llegar a cumplir las metas que nos proponíamos semana a semana. Empezaron a hacer varios estudios, en el fondo ahí les voy mostrando, hasta que llegaron en el fondo a construir este sistema que, que se transformó finalmente en un método de trabajo, ¿ya? Entonces, una confusión muy común, muy común, eh, es que dicen que las Planner viene del Lean Management. No sé si alguien lo haya escuchado. Muchas personas afirman que viene, que Last Planner se desprende un poco de los cambios que se estaban haciendo en Toyota en esos tiempos, o por ahí por finales del 80, eh, cuando se empezaron, los ingenieros japoneses empezaron a implementar una serie de cambios y de lógicas y de cambios culturales en el fondo en las empresas de manufactura automotriz y que dieron paso en el fondo a un libro que se llama The Lean Way o de Toyota Way, ya no me acuerdo bien, creo que es de Toyota Way. Y, y empezó a crear una filosofía distinta de cómo generar o cómo producir. Eh, entonces de ahí se desprenden varias metodologías, varios análisis también, varios instrumentos. Y hoy día Lean Management se trabaja más como una filosofía que otra cosa y que se puede aplicar a distintas industrias. ¿Ok? Sin embargo, el Last Planner no viene de ahí. La verdad es que el Last Planner se encuentra con ciertas cosas de él, pero no viene de Toyota. ¿Ya? Eh, lo que ocurre, y esto es la definición que también da como Ballard y Howell, es que esto fue un enfoque que empezaron, o estudios que empezaron a generar profesionales o ingenieros de la construcción, para poder establecer mejores prácticas para la industria, ¿ya? Y eso se empieza a topar un poco con la aplicación del Lean hacia la construcción. O sea, todo esto que estudiaron un poco los japoneses y las lógicas y los cambios culturales y estos como mindset que empezaron a crear los japoneses, después empezaron a permear no, a otro tipo de industria, ¿ya? O sea, salieron de la industria automotriz que tuvo resultados increíbles en Japón, y hay estudios que comparan los comportamientos de la industria automotriz, no solo en Japón, sino que japonesas, pero funcionando en Estados Unidos, versus las estadounidenses, y las japonesas tenían mucho mejor rendimiento productivo. Entonces, se empieza a topar un poco todo esto, y los principios empiezan a parecerse mucho, entonces como que la búsqueda hace que se encuentren, pero no es que vengan del mismo lado. Ya, así que eso es como una aclaración chiquitita por si alguno la había escuchado. Y los principios que estableció Ballard y Howell, fue uno, mejorar el flujo de trabajo. ¿Ya? Esto también es uno de los principios básicos del Lean, de hecho. Así que se topan bastante. Pero mejorar el flujo de trabajo. Ellos obviamente siempre pensando como en la construcción, obviamente. ¿Ya? Y dos, mejorar la realización de los planes y la predictibilidad, es decir, que yo pueda predecir qué es lo que va a pasar la próxima semana, ¿ya? O sea, pueda tener algún grado de certeza de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿ok? Entonces, esos dos principios fueron como los motores que los llevó a ir buscando, en el fondo, eh, este sistemita, ¿no es cierto?, que nos permitiera mejorar estas dos cosas. O sea, entonces, el primer principio
muy alineado con lo que también planteaba Lynn, o sea, esto de cómo mejoramos los flujos y la cadena de valor también. Eh, y mejorar la realización de los planes y predictibilidad, yo creo que es muy propio de las planes, no tan, en el caso de Lean es más un resultado, más que un objetivo. ¿Ya? En Lean los principios generalmente van más asociados como al valor del cliente o al valor del usuario final y todo eso. ¿Ya? Así que hay algunas diferencias, ¿ya? Para que no se confundan entre, y no digan, no, sí, las planes que viene de Lean, no, se parece, tienen principios parecidos, pero no viene de. Entonces, bueno, acá les puse, obviamente ustedes van a tener esta presentación, así que les dejé como este detalle, no es para que lo leamos ahora, obviamente, es solamente informativo. Hay algunos puntos que creo que son relevantes en esta como línea de tiempo, de hitos que fueron ocurriendo en, en esta búsqueda que tenía Valerie Howell, ¿ok? Entonces, en los 90, inicio de los 90, empezaron a hacer consultoría, ¿no es cierto? Y empezaron ahí a hacer todas estas investigaciones como en el sector de la construcción y todos estos estudios. Nosotros a veces nos cuesta como ir viendo estudios en la construcción, muchas veces son a largo plazo, también tienen alto costo, porque los proyectos también duran harto. Eh, la verdad es que hay harto estudios de mediciones y métricas en general en la construcción. Y siempre es bueno poder ir leyendo mucho de qué es lo que se ha ido estudiando, a pesar que a veces ni en la universidad nos hacen leer tanto. Pero bueno, entonces por ahí por los 90 empieza Valerie Howell a hacer esta búsqueda y la primera implementación que se hizo de lo que hasta ahí ya estaba recién llamándose Last Planner fue en un proyecto de una refinería en Venezuela en el 95-96. Ya, imagínense, ya habían pasado sus buenos años donde empezaron a implementar todos estos procesos y estos cambios en el fondo en los flujos de trabajo y sobre todo en el proceso de planificación eh, que estaban estipulando a través de la metodología. Entonces, desde el 95 la primera implementación, o sea, ya mucho tiempo donde se conoce esto y todavía hay muchas empresas que no se suben al carro, así que ojalá ustedes sean como esos pioneros que lo lleven. ¿Ya? Y otro hito importante que destaco es que en el 2000, imagínense, ya ha pasado casi una década, en el 2000 recién se publica la tesis de la historia y la pueden encontrar en internet. Ya, está en inglés, pero es re fácil leerla, no es nada muy complicado. Por ahí algunos conceptos medio técnicos, pero la verdad es que súper digerible la lectura de la tesis. Eh, Siempre recomiendo eso, tenerla a mano, porque cuando uno tiene alguna duda como muy conceptual, muy teórica, puede ir a leer como lo que escribió el mismo creador y ahí uno entiende cuál era la lógica. Creo que eso siempre es bueno. Y desde el 2000 ya Balaga hace esta tesis de su doctorado y presenta en el fondo el sistema dado ya todo lo que había hecho para atrás como de estudios y también de implementaciones en distintos proyectos, casos de estudio que habían generado, así que había un arduo trabajo y ya se había pulido un poco lo que hoy día conocemos como las planes. Vale decir que obviamente, no sé si alguno ha leído o si le toca leerlo, vale decir que lo que hoy día nosotros estamos masticando un poco como las planes no es exactamente igual a lo que se plantea en la tesis. O sea, la tesis plantea como más algunos lineamientos generales sobre algunas cosas y eso pasa porque finalmente después muchos otros ingenieros también empezaron a teorizar sobre la misma metodología y empezaron a agregarle como cositas más de detalle que fueron como completando, creo yo, esta base que nos plantea Valerie Howell. Y eso creo que es bueno, porque en el fondo ahí va viendo uno como hay un avance también en el método. Así que eso también es importante, creo que es bueno que ustedes lo sepan, porque si van a buscar información también, sepan cómo ir discriminando también ese tipo de cosas. ¿Ya? Hay papers que proponen nuevos indicadores, hay papers que sacó de hecho mismo Valerie Howell después, analizando los procesos, o sea, hay harto, ya imagínense, tenemos ya 2 décadas desde que se publicó esto, por ende hay mucho más que la tesis original, ¿ok? Así que eso muy bueno, muy importante creo yo que lo sepan. Entonces,
para repasar nomás, entre el 93 y el 94, un montón de experimentos de estudios, de mediciones dentro de las obras de construcción. Entre el 95 y 96, ¿no es cierto?, se hace esta implementación ya de ir cambiando un poco cultura con los equipos en este proyecto, la refinería en Venezuela. Por ahí, después de esa implementación, en el 96, empiezan a aparecer algunos conceptos que vamos a revisar, obviamente, esta relación entre lo que se llama look ahead, ¿no es cierto?, o look ahead planning, que es como cómo miramos hacia adelante nuestra planificación, y el proceso de dejar todo listo para ejecutarlo, ¿no es cierto?, o los make ready plan, y cómo estos tenían relaciones con lo que empezaba a ocurrir cuando planificábamos una semana de trabajo. Entonces, todo este proceso previo tenía un impacto muy importante en lo que ocurría en la semana. Y lo vamos a ver en detalle, así que no se preocupen. ¿Ya? Y en uno, bueno, ese impacto se veía también en uno de los indicadores más conocidos de la metodología. Y eso en el 96 recién se empezó a estudiar y eso cuaja hasta que se presenta la tesis de doctorado. Entonces, bueno, les puse, como les comentaba, unos gráficos de los procesos o cómo fue cambiando un poco, cómo se fue tomando forma la metodología. Entonces, esta es una de las figuras que está directo de la tesis, donde ya se establecían 3 niveles de planificación. ¿Ya? En ese gráfico se le llama como planificación inicial, después lo vamos a conocer con otro nombre, que tiene que ver como con planificación maestra, pero, y eso pasaba a una especie de etapa intermedia, ¿no es cierto?, que era este look ahead, hasta que llegaba a un nivel de detalle ya más específico, más consolidado, que en ese momento se le llamaba commitment planning, o sea, planificación de compromisos, o también hasta ahora lo conocemos como planificación semanal, ¿ya? Entonces esto es como la génesis de esos 3 niveles de planificación, ¿ya? Otro de los diagramas también importantes que se pueden como destacar un poco de la tesis es cómo empezaron también a entender que los recursos o la existencia de estos recursos también influían en la producción y tenían que estar dentro de ese proceso, o sea, dentro del proceso de planificación, ¿ya? Entonces eso es súper importante. Y, por supuesto, también el proceso o la cadena, ¿no es cierto?, de suministro, que era súper importante también para efectos de poder ir entendiendo cuáles son las secuencias constructivas y quiénes participan en cada una de esas secuencias. Finalmente, en la construcción vivimos de secuencias y que esas secuencias se cumplan. Cuando no se cumplan es cuando nos quedan como las embarradas, los incendios, estamos corriendo, ¿no es cierto? O sea, cuando falta algo de esa cadena, siempre morimos. Entonces, hay que tratar de evitar eso siempre, ¿no es cierto? Entonces, esto es un poco parte de la discusión que empiezan a generar o del análisis que empiezan a generar Ballard y Howard para la construcción de la metodología. Y creo que esto es uno de los primeros bosquejos de lo que ahí le llamaban Shielding Production, donde básicamente partían en el fondo trabajando desde este look ahead y empezaban a generar un trabajo de análisis de, ok, ¿qué tengo listo? ¿Qué es lo que está listo para ejecutar? ¿Cierto? Y en la medida que analizábamos qué era lo que estaba listo, empezábamos a asignar el trabajo hacia los equipos para poder ir construyendo un plan de la semana, ¿no es cierto? Y eso después pasaba a la producción o a la ejecución, ¿cierto? Y analizábamos finalmente lo que se completó. ¿Ya? Entonces esto lo vamos, insisto, lo vamos a ver en detalle, vamos a desmenuzarlo mucho más, pero esto es como lo inicial, ¿ya? Sufrió algunas transformaciones ahí después en el camino. Esto es lo inicial que empezaron a, a concluir del sistema, ¿ya? Entonces, creo que esto hoy día es lo que se representa o representa de mejor manera lo que nosotros vamos a encontrar en cualquier lectura o en la metodología, o si ustedes ponen Last Planner en Google. Creo que este diagrama es mucho más fácil y digerible de entender, más que estos, que son medio feitos. Eh, y, y el Last Planner lo podemos dividir en 5 etapas, básicamente. ¿Ya? Una etapa que viene desde estas planificaciones más maestras o estas planificaciones iniciales,
que es la etapa de lo que yo debería hacer, ¿no es cierto? El should, que es lo que yo debo ejecutar en mi proyecto, o sea, es el marco de referencia y que nos da este 100% de lo que constituye un proyecto. Esto no quiere decir que en algunos proyectos que sean de fast track no se pueda aplicar las planners, también se puede, ¿ya? También se puede. Pero súper importante que haya una etapa donde yo defino qué es lo que se debe hacer, ¿ok? Y después de que pasamos esa etapa de lo que defino lo que se debe hacer, empiezo a evaluar qué es lo que se puede hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que se puede? La etapa del can. Para poder, en el fondo, estipular lo que finalmente haremos, ¿ok? Después de que ese plan entra en ejecución, analizo qué es lo que se hizo y desde lo que se hizo o desde lo que no se hizo, vamos a tener una etapa también de aprendizaje, que esta es la que más falla generalmente en la implementación. Así que esta es como el resumen, creo yo, más lógico de las planners con sus etapas. Así que esto en la cabecita, esto no se nos puede olvidar, y sobre esto es que vamos a empezar a desmenuzar paso a paso cada una de estas etapas, ¿ok? Eh, Otro gráfico que creo que es muy importante que entendamos, o más que gráfico como estructura de resumen, es esta. Creo que esto nos ejemplifica en el macro y en un leve detalle cada una de las partes que tenemos que entender y cada una de las tareas que se tiene o de los sucesos que tienen que ocurrir en las distintas etapas. Si se fijan, acá están las 5 etapas que hemos definido: el should, el can, el will, el did, el learn. La misma should, can, will, did, learn, las mismas. ¿Y cómo se subdividen en etapas? ¿Ya? Básicamente la única que se subdivide en dos es la del should, donde vamos a encontrar dos niveles de trabajo, que es el milestone planning, o plan maestro, y después algo que se llama phase planning, ¿ya? Lo vamos a ver en detalle. Después entramos al can, donde vamos a entender este concepto que se llama make ready. Después vamos a entender cómo tenemos que ir haciendo compromisos, cómo generar un buen plan de la semana que sea realizable. Cómo analizamos, ¿no es cierto?, lo que se ejecutó, van a aparecer algunos indicadores, y obviamente cuáles son los caminos para poder en el fondo aprender o hacer los análisis de las causas eh, raíces, ¿ya? Entonces, un poco para que entendamos cómo nos vamos a planificar, hasta hoy día deberíamos poder ver hasta aquí, o parte de lo que es el can. Entonces, bien, vamos a partir por la parte del should. Si se fijan acá hay algo que se llama milestone planning, o planificación de hitos, que yo la trabajo siempre eh, como la planificación maestra. Creo que esa es la mejor, la mejor definición eh, que le podemos dar. Cuando hablamos del should, vamos a dividir en dos partes. Una en lo que es el milestone planning o plan maestro, como les comentaba, y la phase scheduling o phase planning, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que significa cada una de ellas. Entonces, en español ahora, el plan maestro, cuando hablamos de un plan maestro, acá en general la metodología lo trabaja eh, no con muchas como restricciones, digamos, o no con muchas condiciones. La verdad es que es bastante libre. Lo que trata de plantear la metodología es que desde los planes maestros nosotros partamos como en algo a grueso modo, ¿ya? Y en general, uno de los conceptos como básicos de las planners es que en el fondo vamos a ir de más, del detalle como más grueso al detalle más fino, ¿ok? Por eso que se establecen estos tres niveles de planificación planificación inicial o planificación maestra, planificación intermedia o Luca Head, y planificación semanal o eh, planificación de compromisos, ya que es lo más detallado a lo que vamos a llegar en el Last Planner. Entonces, esto es lo más grueso. Y un poco lo que plantea acá la Valerie Howell es que un programa, un programa maestro, en general debe representar, ¿no es cierto?, la estrategia de la obra, la estrategia constructiva del proyecto, ¿cierto? Me estoy poniendo siempre en el contexto de construcción, pueden haber proyectos que tengan algo de ingeniería, ¿cierto? Pero bueno, finalmente, ¿cómo vamos a orquestar cada una de estas grandes etapas? Entonces, otro punto importante es que se deben entender bien las etapas principales de esos proyectos, ¿ya?
Eh, y aquí hay un detallito que obviamente uno puede utilizar o no el concepto de ruta crítica o Critical Path Method, ¿ya? Que es CPM, ¿ya? Método de ruta crítica en español. En español es método de ruta crítica, MRC. Pero este método no viene de las planes. Cuando hablamos de ruta crítica, estamos hablando de PMI, ¿ok? De la corriente en el fondo de control de proyectos de PMI, donde se establece la ruta crítica, todo eso. Eso es parte de los análisis de diagramas de Gantt que podemos hacer dadas las conexiones. Eso lo podemos considerar como un plan maestro para poder llevarlo al trabajo de las planas, ¿ya? Pero ahí no está las planas, por si acaso. Quiero hacer como esa distinción porque muchas veces se confunde, ¿ya? Para las planas esto no es tan relevante. No es tan relevante tener una carta GAN, no es tan relevante tener las holguras calculadas y tener una ruta crítica definida. No es relevante porque su lógica no va o no se basa en una ruta crítica, ¿ya? De hecho, es todo lo contrario. Es... Eh, tengo que ir viendo cuál es el mejor camino para poder producir, ¿ya? Y no revisar cuáles son las tareas que tienen holgura cero dadas las vinculaciones que generé. Porque eso es lo que plantea Ruta Crítica y plantea que esas son las tareas más importantes las que tengo que atacar. Sin embargo, las planes lo que va haciendo es, va entendiendo qué es lo que puedo hacer y la idea es cada vez poder tener más tareas a disposición para poder ejecutar. ¿Ya? Entonces es un tanto distinto. Sin embargo, para el caso del plan maestro podríamos trabajar un plan maestro como una carta acá. Hemos visto muchos proyectos que trabajan las dos cosas, o sea, ¿por qué? Porque contractualmente casi todos los proyectos les piden un programa, una carta GAN. Hecha en Project, hecha en Primavera, ¿no es cierto? Pero siempre por temas contractuales se pide una planificación maestra que esté representada bajo una carta GAN. Rara vez no te la piden, tendrían que ser proyectos como con condiciones contractuales muy flexibles. Entonces, al final, los proyectos siempre lo que hacen, desde el punto de vista de la implementación, es que el plan maestro es la carta GAN que generaron. Ojalá esa carta GAN sí sea una carta GAN de ejecución, no una carta GAN como se le llama, como para el cliente. Para siempre sea una carta GAN de construcción, para poder entender las fases constructivas. Y desde ahí lo que hacen es que toman en el fondo las tareas que se vienen en un rango en un plazo, ¿no es cierto? Lo que se viene para adelante para empezar a trabajarlas ya como si fueran las planas. Así que siempre está esa mezcla, la verdad. O sea, a la hora de implementar están esas dos cosas. La verdad que no es que el sistema pida una carta GAN, ¿no es cierto? Pero cuando lo tenemos que llevar a las cuestiones operativas, obviamente lo más probable es que nos encontremos con una carta GAN en el proyecto, ¿ya? El WBS es parte de los lineamientos del PMI para la construcción de cartas GAN, ¿ya? El WBS, no sé si todos conocen el concepto, pero es la sigla en inglés de Work Breakdown Structure o estructura de desglose de trabajo, ¿ya? Eso es un lineamiento que plantea el PMI para poder construir de mejor manera una carta Gantt, ¿ya? Para poder hacer planificación de proyectos. Es decir, que yo establezca cuál es la estructura en la que voy a desglosar mi proyecto, ¿ok? Eso no es las Planner, ¿ya? Para que lo sepan. Las Planner es PMI, pero se pueden mezclar, ¿ok? Así que se pueden mezclar. Y de hecho acá yo les tiro algunas recomendaciones como para poder ir mezclando las dos cosas, porque la verdad, de nuevo retomando el comentario de José, en la operativa van a tener las dos cosas juntas, ¿ya? Cuestiones importantes que se definan hitos principales, o sea, eso creo que en los programas es vital, o sea, cuando hablamos de una carta GAN, un programa maestro, un programa de obra, es súper importante entender cuáles son los hitos principales, no sé, en un edificio, salir de la cota cero, después terminar la obra gruesa, o la obra gris, o la superestructura, siempre se me olvida cómo le llaman en México, después, qué sé yo, partí con algunos departamentos pilotos, ciertas entregas de las etapas de acabado, en fin, puedo ir estableciendo, ¿no es cierto?, distintos hitos a través del plan maestro. ¿Ok? Y aquí planteo el tema del WS, por lo que les comentaba, porque en la operativa van a verlo, ¿ya? Así que pueden toparse un programa sencillo, pero es muy raro. En general se van a topar con una carta GAN. Mi recomendación, esto es mi recomendación, es que trabajen siempre con cartas GAN que no necesariamente lleguen a un nivel de detalle tan específico, ¿ya? Así que un WBS de nivel 4 está perfecto. Eh,
es decir, que el arbolito de la carta Gantt tenga 4 niveles, porque eso les permite tener les permite ser más simple con la planificación, ¿ya? Acuérdense que tienen que simplificarse esta cuestión, tienen que hacerla más sencilla. A veces me toca ver unas cartas Gantt que son unas cartas Gantt del demonio, de verdad, que tienen 6.000, 10.000 tareas y está todo conectado y finalmente están calculando la holgura. O sea, de verdad que para que logren que el proyecto funcione tienen que ir a lo más sencillo, a lo más vital, y ya lo vamos viendo en cómo se va desglosando ese trabajo en la metodología, pero siempre piensen en que se la tienen que hacer más fácil, ¿ya? O sea, de verdad, no se sobrecomplejicen. Entonces, cartas acá tan detalladas, que está todo vinculado, que mueve una cuestión, que si quiero representar la realidad, voy a tener que desvincular para poder lograrlo. Es un caos. O sea, hágansela más sencilla, de verdad. Y piérdanle miedo a la ruta crítica, porque la ruta crítica inicialmente funciona bien. O sea, está bien, me da claridad de por dónde tengo que ir caminando. Pero eso al día, en la semana uno, se les va a mover. De verdad, te lo digo. No se va a cumplir algo y esa ruta crítica puede cambiar, una holgura puede cambiar, o un vínculo, un cambio de vínculo en una carta acá, cambia una ruta crítica. Así que ahí creo que hay un cambio de paradigma un poquito con lo que plantea las Planner, que se puede mezclar bien con la ruta crítica, pero los quiero sacar un poquito de esa zona de confort que se nos ha generado en la industria, de que como que todo pasa por la ruta crítica. La verdad es que no, no necesariamente. Entonces, los planes maestros, ¿no es cierto?, se pueden ver así, como una cartita Gantt, o se pueden ver así, como POSIT, como POSIT virtual. Esto es una plataforma que se llama Miro y que tiene una versión gratuita por si la quieren usar. Hoy día se está utilizando mucho para poder hacer reuniones y hacer como trabajos de brainstorming o tableros con POSIT, porque eso es lo que te permite hacer, entre otras cosas. Pero súper buena para hacer este tipo de cuestiones. Yo la uso harto con mi equipo para hacer reuniones, para hacer brainstorming, para mapear cosas, en fin, para hacer como sesiones de trabajo colaborativo. Esto funciona bastante bien. Y si se fijan acá, hay un plan de trabajo con hitos y una secuencia constructiva, ¿no es cierto?, que, que vale como plan maestro, ¿ya? Vale. Y finalmente yo tengo que saber cuáles son los plazos, más o menos cuánto tengo de tiempo, porque lo importante no está ahí. Y eso es otra cuestión que también es súper importante entender de las TAN. Lo importante no está en cómo hicimos esa cartita GAN, porque probablemente va a tener mucha variación, porque hay mucha incertidumbre, hay muchas cosas que van a pasar en el futuro y yo no tengo certeza. Como por ejemplo que hay una pandemia, ¿no es cierto? Y que dada la pandemia no pueda trabajar con la misma cantidad de trabajadores, o que se me suba el costo de los materiales, o cualquier otra cuestión que pase, ¿ya? Así que, por ende, lo que tenemos que hacer es empezar a controlar más tallado en los controles más micro, ¿ya? Así que eso como cierre para los conceptos de plan maestro. Entonces, del plan maestro nos saltamos entonces a un nivel más de detalle, ¿ya? Pero que esto todavía está en el should, todavía está en el debe, lo que se debe hacer en la primera etapa, ¿ya? Y esto se llama plan de fases, ¿ok? Aquí, mucho cuidado porque esto no siempre se hace, ¿ya? No siempre se hace. Va a depender, o sea, si lo veo desde el punto de vista operativo, va a depender de cómo su proyecto, sus equipos trabajen mejor, ¿ya? En Estados Unidos esto se hace siempre, o sea, es muy importante esta parte. ¿Por qué? Porque los gringos, no sé si alguien tiene experiencia con constructoras gringas, pero, o con constructoras estadounidenses, para que no suene tan peyorativo. Eh, pero en general pasa mucho que la diferencia entre Estados Unidos y Latinoamérica en la construcción y en las empresas es que los contratos latinoamericanos siempre tienen una parte subcontratada y una parte como por la casa, ¿ya? En Estados Unidos eso casi no se da. Siempre todo es subcontratado, casi el 100% del proyecto. Entonces, el trabajo de coordinación con los subcontratistas es vital, porque finalmente las constructoras o los GC, que se llaman los General Contractor, eh, son gestores, no tienen gente a su cargo directamente para poder construir. Entonces tienen que coordinar al resto de los tipos en los que dividieron el trabajo y subcontrataron, ¿ya? En el caso latinoamericano, la verdad es que los contratos todavía, las empresas tienen gente por la casa y,
y ahí cambia un poquito la lógica, ¿ya? Pero finalmente este plan de fases hoy día, desde el punto de vista operativo, se utiliza mucho para poder trabajar y coordinar con los subcontratos, ¿ya? Y son estas típicas imágenes en las pizarras con muchos post-it y mucha información, en pizarrones gigantes, ¿no es cierto?, alrededor de la sala. ¿Por qué? Porque uno de los elementos o de ceremonias, o llamémosle reuniones, que se utiliza para poder trabajar este plan de fases es algo que se llama la pool planning, ¿ok? O la pool session. ¿Por qué? Porque el objetivo que tenemos en esta etapa, insisto, no todos los proyectos lo hacen, va a depender de cuál es la estrategia de implementación, va a depender de qué tanto conozcamos el proyecto, hay una serie de factores ahí como para poder decidir si es que hacemos pool planning o no. Pero uno de los objetivos que tiene esta pool planning, o el plan de fase más que nada, es que necesitamos subdividir el trabajo y organizarlo y estructurarlo en etapas, ¿ya? Más detalladas de lo que está planteado en el plan maestro, ¿ya? Entonces, la pregunta que viene ahí es, ¿pero qué pasa, Benjamín, si que tengo mi plan maestro muy detallado? Bueno, es que si está tan detallado, quizás no es necesario hacer la pool planning, porque ya ese detalle quizás viene detrás de un orden que tú diste de secuencia constructiva, ¿ya? Si eso no está, sería bastante provechoso hacer una pool planning. Pero si ya lo tienen, quizás no es tan necesario. Entonces ahí creo que hay un espacio para que ustedes también puedan tomar esa decisión, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona una pool planning? Esto muy en breve, porque podríamos estar, verdad, casi toda una clase como haciendo estrategia de implementación de pool planning, porque hay que coordinar a mucha gente, por ende hay muchos factores que influyen. Así que les recomiendo ir al Lean Construction Blog y leerse el artículo creo que se llama ¿Cómo liderar una pool planning? Por si lo quieren revisar y lo quieren leer. Te lo recomiendo, está bueno. Ahí para que profundicen un poquito más, ¿ya? En breve, creo yo, o en simple, cuando hablamos de una pool planning, ¿no es cierto? Lo que estamos hablando es una reunión colaborativa, ¿ya? ¿Con quiénes? ¿Quiénes son los actores principales? Los subcontratistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque van a ser los que ejecutan las tareas que se encomiendan, ¿ya? Por ende, los subcontratos, o la gente que trabaja en los subcontratos, pasan a ser mis últimos planificadores, ¿ya? O sea, pasan a ser esa persona que ejecuta el trabajo encomendado, finalmente, ¿ya? No quien lo coordina, porque los profesionales no ejecutamos el trabajo, no estamos ahí poniendo fierro, no estamos pintando, no, nosotros somos gestores, ¿no es cierto? Bueno, los subcontratos van a tener gente que sí lo ejecuta, ¿ya? Así que ellos son, o podríamos llamarle también los últimos planificadores, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos en esta reunión colaborativa? Bueno, obviamente convocamos a todos nuestros amigos subcontratos, que aquí los voy a tener con distintos colores, obviamente. Y lo importante es que tenemos que entender que vamos a planificar desde los hitos, o sea, desde a dónde llegamos, ¿ok? Por eso es súper importante establecer los hitos en los planes maestros. Y esto se llama pull planning, porque vamos a estar jalando la planificación hacia atrás, no empujando, ¿ya? Vamos a ver esa diferencia de concepto. Entonces esto es pull planning, porque vamos a partir desde el objetivo, desde a dónde tengo que llegar el hito, hacia atrás, ¿ok? Vamos jalando. Entonces, hago mi planificación, mi semana, y tomo los hitos, o identifico dónde están los hitos, ¿ya? Entonces ahí vamos a poner algunos sticky notes de hitos, ¿ok? Y obviamente cada subcontrato, como va a trabajar en una especialidad, ¿cierto? Va a tener un color distinto, asociado, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese subcontrato probablemente va a ser una tarea específica, ¿ya? Así que le vamos a pasar los sticky notes de los colores respectivos, ¿ok? Le pasamos su tarjetita. Esta tarjetita, obviamente, hay distintos formatos, le ponen distintos puntos de información, o sea, hay un detalle ahí de trabajo de las pool planning y estrategias que, insisto, no es el fin de esta clase, así que no las estoy abordando, pero es para que entendamos el proceso. Y bueno, cada subcontrato en el fondo, como ya tiene un color, va a ir definiendo cuáles son las secuencias y las duraciones y eventualmente los recursos que se vayan a utilizar para ejecutar cada una de las tareas hasta llegar a ese hito.
pensándolo de atrás para adelante. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ejecutar este hito que tiene que ver con la entrega de este departamento? Bueno, hay que hacer las labores de limpieza, hay que hacer las labores eh, qué sé yo, instalación de muebles. Ok, ¿cuánto te demoras en instalar los muebles? Bueno, la verdad es que nos demoramos en este departamento o en estos pilotos que estamos ejecutando, nos demoramos 5 días. Ok, 5 días. ¿Cuál es la cuadrilla? Tres, eh, nosotros le llamamos viejitos, acá en Chile, 3 viejitos o 3 trabajadores. Eh, ok, perfecto, ponemos eso 5 días, o me demoro una semana, ¿no es cierto? Ya, y antes de eso, ¿qué vendría para poder lograrlo? Tal tarea. Entonces, vamos generando una secuencia constructiva de las etapas donde tienen que trabajar y participar estos subcontratos, ¿ya? Entonces, vamos a ir disponiendo los sticky notes de cada uno de los subcontratos conforme las secuencias constructivas que nosotros vayamos ejecutando, ¿ok? O sea, ahí el amarillo se va a plantear, no, es que yo voy antes para poder ejecutar esta tarea, yo entro en esta semana, entonces si tenemos las mismas partidas secuenciales, repetiríamos lo mismo, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo muy sencillo, muchachos, obviamente me interesa que entiendan el concepto. Y voy estableciendo finalmente una secuencia constructiva con todos los sticky notes de cada uno de los subcontratistas, ¿ya? Entonces, el objetivo, como les decía, es tener un plan estratégico más detallado, ¿ok? Así que con esta sesión podemos lograr ese tipo de planes que son más específicos de lo que se tendría que estar ejecutando semana a semana. Y eventualmente día a día, o sea, hay algunas pizarras que aquí entre medio tienen los días, y los días son del tamaño de un post-it. En general, lo que se apuesta ahí es que no existan como traslapes, o sea, pueden haber, sin duda, pueden haber traslapes y ponen ahí como un post-it arriba del otro, qué sé yo, si es que eso es lo que se va a planificar. Pero finalmente piénsenlo como una planificación, ¿no es cierto?, de donde se establece alguna secuencia con duraciones, ¿ya? Pero acá, obviamente, como lo vamos a estar trabajando probablemente en un tablero, ya sea, bueno, ahora, hoy día se hacen muchas full planning digitales a través de plataformas. Eh, si lo hiciéramos en físico, en el fondo el tipo va y pone su post-it en donde él cree que va a estar trabajando, con la gente que va a estar trabajando, y después va al otro y dice, ok, yo voy a poner los post-it en estas fechas. Recuerden que acá estamos haciendo pool planning no para todo el proyecto. Las pool planning se hacen en general para pedacitos de obra, vamos de a poco, ¿ya? No se hacen para todo el proyecto porque es muy largo, básicamente, ¿ya? Entonces, lo que se hace es que se toma un pedacito, una primera estrategia del proyecto, ok, esto es lo que se tiene que lograr, y ahí vamos construyendo este plan más detallado con los subcontratistas. Entonces, así cada persona tiene muy claro qué es lo que va a hacer. Hay que cuidar mucho la incertidumbre en el proyecto. Entonces, tú no sacáis nada, no sacas nada con planificar a tan largo plazo. ¿Ya? O sea, esa es una parte de las conclusiones que te plantea las planas. O sea, el planificar al detalle en largo plazo no te agrega mucho valor. ¿Por qué? Porque hay un montón de variables que no están en tus manos para poder, en el fondo, hacer que eso ocurra. Porque finalmente lo que tú quieres hacer con las planificaciones o con las programaciones es que lo que digas que haces, o perdón, lo que digas que vas a hacer, se haga o se cumpla, ¿cierto? Pero yo no te puedo asegurar que en 8 meses más vamos a estar instalando los muebles en el departamento 214. Pero sí te podría decir que la próxima semana y la subsiguiente vamos a estar trabajando en instalar la tabiquería del piso 1 y 2, con más certeza, ¿cierto? Porque ya tengo a los tabiques, tengo la mano de obra, ¿no es cierto? Ya tengo como todos los elementos para poder ejecutarlo. Entonces, finalmente, eso es algo que tenemos que entender y que saber controlar, como que nuestra ansiedad de planificar tanto al futuro en detalle no sirve mucho porque se te va a romper el plan. Por A, B, C o D. La construcción siempre tiende al caos, tiende a que se haga un desastre. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer finalmente es tratar de detener ese desastre o tenerlo controlado. Así que yo te recomiendo que tu pool planning hazla a menos tiempo, ¿ya? Para que no sea tan larga, para que tenga mayor certidumbre y planifiquen mejor con los subcontratos. Si no, les vaya a pedir a los tipos que te digan cualquier tontera de aquí a 5 semanas. Siempre se recomienda que esté hasta máximo 8, ¿ya? Y ya haciendo como una excepción, 12, porque imagínate, 12 semanas son 3 meses de planificación detallada.
Es súper importante también entender como los compromisos de los equipos de trabajo para poder planificar de buena manera y estimar de buena forma los trabajos, pero ese acolchonamiento pasa porque casi nunca se cumplen las condiciones de trabajo, ¿ya? Las condiciones de trabajo me refiero o que falla el material, o que te falta gente, o que el plano no tenía todas las especificaciones. Entonces, hay una serie de elementos ahí que son los que finalmente hacen que uno empiece a sobreestimar el plazo, ¿ya? Pero muchas veces en la construcción los rendimientos de cuadrillas o de equipos están bastante estudiados. Entonces, eso también nos podría ayudar a no escapar o a no caer en sobreestimaciones de plazo, ¿ya? Eh, Ahora igual puede pasar que en la pool planning nos demos cuenta de que teníamos mal estimado el plazo original desde el plan maestro, quizás para alguna tarea, y eso puede ocurrir. Eh, entonces, finalmente el análisis ahí es ver cómo podemos llegar de la mejor manera a cumplir con esas fechas, ¿ya? Sin tampoco mentirnos con tiempos que sean irrisorios, ya sea eh, para bien o para mal, en el sentido de que o sobreestimen mucho o te acorten mucho el plazo y tú sabes que no lo van a lograr. Entonces, creo que ahí hay un equilibrio y por eso la persona que lidere la pool planning también tiene que tener como ese ojo. Ahora, la pool planning van a estar todos involucrados, así que la idea es que se generen esos cuestionamientos, o sea, para eso es, no es para que alguien diga, no, esto es lo que yo digo y se estipula, no, es justamente para poder conversar, o sea, si tú dices, a ver, no sé, qué sé yo, subcontrato uno, oye, yo creo que estamos sobreestimando el tiempo porque en general esta tarea se demora tanto, estos son los rendimientos, el proyecto contempla tantos metros cuadrados, por ende lo podemos lograr en 3 días. Ahí obviamente está el compromiso de tener todo lo necesario, en fin, como que se genera esa conversación, para eso es también la reunión. Así que eso es principalmente lo primordial. Bueno, si se fijan, bueno, acá les puse algunas fotos entre fotos que ando buscando por ahí por internet de algunas sesiones, estaba buscando algunas que tuviésemos nosotros, como les decía, pero no todo el mundo hace sesiones de Lucas Head, perdón, de Pool Planning acá en Latinoamérica, medio difícil. Ahora estamos trabajando harto con algunas empresas y constructoras estadounidenses, así que ahí estamos pidiendo que nos manden imágenes siempre para poder ir viendo sus salas, pero son muy parecidas a esto en general. Eh, a estas salas también se les llaman las OEA Rooms. Voy a tocar ahí un poquito ese punto en la sesión del jueves, de cómo hacemos gestión visual de muchos elementos dentro de las salas de reuniones, sobre todo para planificar, ¿ya? Así que eso se utiliza bastante. Y esta es un poco la lógica también de las pool plannings. Se fijan acá, casi que la planificación da la vuelta a la sala. Entonces, se van estipulando, ¿no es cierto?, los sticky notes por cada día o semana. Eso se define con los equipos a cuál es la mejor escala para poder planificar y se van estableciendo las tareas que va a tener cada uno de esos subcontratistas, ¿ya? O sea, cada uno de estos sticky notes van representando tareas, ¿ya? Que se van a ir ejecutando. Entonces, eso es súper importante que ustedes sepan gestionarlo y que sepan llegar también a ese detalle de tareas que van a controlarle después a los subcontratistas, ¿ya? O sea, para eso estamos haciendo la pool planning, para poder ir dejando todas las tareas que necesitamos hacer, ¿ya? Ahí también hay otro ejemplo de cómo se verían los sticky notes. Si se fijan, ahí también van apareciendo algunos hitos o algunas restricciones también. Ya vamos a entrar en ese concepto. Eh, pero van poniendo ahí como las secuencias constructivas de cada uno de esos días. Y este también es otro ejemplo típico donde aparecen como todas las planificaciones. Se fijan en un montón de sticky notes que se utilizan y los van moviendo y van planificando. En fin. ¿Ya? Es bastante como interactiva la sesión de trabajo y ese control. ¿Ok? Y hoy día esto, con herramientas como Miro y hay otros software que también se están especializando un poquito en llevar pool plannings, se pueden también ir digitalizando en el fondo para poder representar este mismo escenario. Nunca va a ser lo mismo que estar en vivo y en directo cara a cara, pero hay que ingeniársela ahí también para poder lograrlo, ¿ya? Así que esa es un poco la dinámica, ¿ya?
Eso, eso con respecto a la planificación maestra, o la primera etapa que se llama SHOT. Ahora vamos a entrar a la segunda etapa de Last Planner, donde a mi juicio, o la que creo a mi juicio, es la más importante. De verdad que uno dice, sí, pues todas son importantes, sí, si te falta una como que quedas medio cojo, pero la verdad es que esta creo que es de las más importantes y aquí es donde está el motorcito de las planes. O sea, si esta parte no la controlamos, o no la trabajamos bien, o no la entendemos bien, probablemente vamos a tener una mala implementación. Así de simple. O vamos a tener un last planner que no sirve de nada. Vamos a controlar cosas, vamos a medir indicadores, pero no vamos a estar haciendo nada o no vamos a estar disfrutando ningún beneficio de las planes. ¿Ya? Y esto se llama el Make Ready Planning, o el Look Ahead también se le llama, se le conoce muchas veces. ¿Okay? La etapa donde yo analizo lo que puedo hacer. ¿Okay? Entonces, parto esta etapa con un extracto de lo que plantea Koskela en uno de sus libros, de la vista como este libro de la visión teórica de la gestión de la construcción. Y él habla de un principio, ¿ya? Y dice, el primer principio es que los assignments son como las asignaciones de las tareas que yo le voy a dar a los equipos, a eso se le llaman como los assignments, eh, deben, deben estar acorde a los prerequisitos finalmente, ¿ya? O sea, deben tener relación, ¿no es cierto?, con los prerequisitos de esos assignments o de esas tareas que vamos a estar eh, ejecutando o deliberando para los equipos, ¿ya? Y ese principio de entender esa relación entre cuando el prerequisito para la asignación de una tarea se le llama el kit completo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del el kit completo lo que sugiere es que el trabajo no debe partir o no debe comenzar hasta que todos los elementos o los ítems para poder completar el trabajo estén disponibles. Finalmente, lo que hace es que este principio eh, tiende a minimizar los trabajos en condiciones que no sean óptimas. O sea, estamos reduciendo esa brecha de estar haciendo el trabajo con las cuestiones a media, básicamente. ¿Ya? Y un principio súper sencillo, como súper digerible, y uno dice, oh, obvio, tiene toda la razón del mundo, tiene toda la lógica del mundo, makes sense, pero es archi recontra difícil de llevarlo a cabo en la industria o en las obras. Porque en general, cuando las obras empiezan a incendiar, como le llamamos mucho acá en Chile, que tenemos incendios ahí chiquititos por todos lados, está todo el mundo corriendo, es porque no se hace esto. Es porque algo faltó en el proceso constructivo. No se revisó un plano, faltaba un detalle, había un RFI o un RDI, un requerimiento de información. Eh, qué sé yo, había un submittal, había un transmittal, había un plano que no llegó, materiales que no permitieron seguir con el trabajo. O sea, una serie de factores que finalmente, si no logramos establecerlas previo a la asignación del trabajo, difícilmente que nosotros cumplamos de buena manera esa tarea. ¿Ya? Entonces, en un principio de verdad que como que uno dice, es muy obvio, sí, muy obvio, pero muy difícil de lograr, ¿ya? O sea, pensando en todas las condiciones y toda la cadena de suministro que tiene una obra de construcción, es complejo, es difícil, no es una tarea trivial, ¿ya? Entonces, acá creo está la madre o el motorcito de las planners para poder lograr esos beneficios de los que hablábamos, de la incertidumbre, de mejorar los cumplimientos. O sea, todo se basa en que nosotros tengamos este principio andando. Es decir, que tengamos el kit completo para poder comenzar a trabajar. ¿Ya?
Entonces, bajando esto un poquito como a los flujos de trabajo, este es el gráfico original que está ahí en la tesis. Tengo una versión un poquito más bonita, pero me gusta poner ahí como lo original para que lo vean. Eh, Esta es la visión o el análisis de el sistema de planificación tradicional que plantea en el fondo Howell y Ballard de cómo están haciendo las cosas en las obras, ¿ya? Para poder establecer cuál es su cambio, cuál es, qué es lo que plantean las planes. Y a esto ellos le llaman el sistema como de push, de ir empujando la planificación. Y que vaya que nos pasa en las obras, de que las obras se nos van atrasando porque empezamos a empujar las tareitas para adelante, ¿cierto? Se nos atrasa una, empezamos a empujar, empezamos a empujar, empezamos a empujar, empezamos a empujar, ¿cierto? Por algo, y vamos sumando trazos, sumando trazos, sumando trazos. Ya, pero ¿y por qué? ¿Dónde está el meollo del asunto? Y el meollo está aquí, en que, ok, nosotros tenemos la planificación del trabajo, ¿no es cierto? Tenemos toda la información necesaria, especificaciones técnicas, condiciones contractuales, plano, ¿no es cierto? Pónganle modelo BIM, pónganle modelo 3D, pónganle lo que sea, lo que quieran. Tenemos toda esa información. Listo. Tenemos los objetivos del proyecto súper claritos, ¿no es cierto? Bien. Todo esto me lleva a entender todo el trabajo que tengo que planificar, ¿cierto? Mi planificación maestra. Esa planificación maestra, ¿no es cierto? Ya sabemos, entra en una etapa como de shoot, de definir qué es lo que yo debo hacer, ¿no es cierto? Y eso es lo que hacemos en general en las obras, y bajamos y pasamos el project y lo llevamos a una planilla de Excel y le planificamos toda la cuestión a los subcontratos, ¿no es cierto? Y le pasamos la planificación al terreno, le pasamos ahí al profesional de obra que lo lleve, y lo que deberíamos ejecutar, ¿no es cierto? Pasa directo a la ejecución, ¿ya? Obviamente la ejecución se alimenta de los recursos y hay un resultado, que es lo que se hizo al final de la semana. ¿Cuál es el problema de este sistema? ¿O cuál es el problema de este diagrama? La diferencia fundamental de los sistemas tradicionales de planificación con lo que plantea las planas. Esa es la vuelta de tuerca que le dieron estos tipos finalmente. Y no es nada muy complejo, si finalmente uno dice, claro, nadie se pregunta si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Finalmente, la gran diferencia está en que en este tipo de lógica de planificación, da lo mismo que lo hagamos colaborativo, da lo mismo que nos comuniquemos qué es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? Si no nos preguntamos si puedo hacerlo, o si no analizamos si es que puedo hacerlo, vamos a cometer los mismos errores que ocurren siempre en la planificación de los proyectos de construcción. Finalmente, no hay un análisis, pasa del debería a un listado de tareas que se lo repartimos, ¿no es cierto?, a todos los equipos, lo comunicamos, ¿no es cierto?, lo revisamos todo, y nadie se preguntó si teníamos todo para poder ejecutar. Entonces, no cumplimos finalmente con este principio de analizar si es que está el kit completo. ¿Se entiende? Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo definimos cuál es el kit completo? ¿Cómo hacemos para saber si es que podemos hacer algo o no lo podemos hacer? Aquí es donde viene obviamente la parte como más importante, ¿ya? Entonces, lo que ocurre entonces es que las tareas pasan a ejecución sin ningún análisis, ¿ya? Ese es el gran problema que tiene el sistema tradicional de planificación, ¿ok? No hay análisis. ¿Y qué es lo que no nos preguntamos? Si es que puedo hacerlo, ¿ok? Por eso que esta etapa se llama can, la tarea del puede, la tarea donde yo digo y defino qué es lo que puedo hacer, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que plantea las planners? Sencillo, un sistema de pull, un sistema que jala la planificación, que adelanta la planificación, que se la empieza a traer, ¿no es cierto?, hacia sí. ¿Ya? La trata de adelantar, no de empujar, sino que de adelantar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que para construir el plan de trabajo, yo tengo que tomar lo que se debe hacer, ¿cierto? Obvio, tengo que saber cuáles son los objetivos del proyecto, qué es lo que se viene en mi planificación más detallada, si hice una pull planning, tengo todas las fases, tengo una secuencia constructiva, ¿cierto? Tengo todo bien definido, sé quién tiene que hacer qué cosa, pero además de eso, tomo en consideración qué es lo que puedo hacer. Y dado lo que puedo hacer, metiendo esta variable, yo logro identificar qué es lo que se hará, ¿ya? Y desde ahí sale un plan de la semana.
Desde ahí sale un plan estratégico que tiene mayor certidumbre de cumplirse. Si no, estamos haciendo más de lo mismo. O sea, si nosotros no hacemos este proceso en una implementación de Blast Planner y nos ponemos a medir los resultados de los compromisos de la semana, el PPC, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver en la próxima clase, no estamos haciendo las planes, se los digo, de verdad. Esto es lo fundamental, ¿ya? Y he visto mucho error de cuando se implementan las planes que nadie toca esto, nadie lo toca. Se van a mirar la implementación del indicador de cumplimiento de las tareas, de los compromisos, el PPC o el porcentaje de actividades completadas, y vamos mirando si es que en la semana hicimos todas las tareas, y nadie se preocupa de si es que antes, para construir ese plan, alguien hizo un proceso, un trabajo de análisis del kit completo, ¿cierto? De si es que tengo todas las condiciones para poder hacer mi trabajo, ¿ya? Entonces, eso es una de las cosas más importantes en el proceso de las planes. Por eso que esta etapa es vital, ¿ya? Vitalísima, ¿ok? Entonces, acá analizo lo que puedo hacer. O sea, eso es lo más importante, ¿bien? A ver, esta es otra manera de explicar el mismo concepto, ya que esto también lo pueden encontrar muchas veces en internet, o si ponen las planners, siempre aparecen estos diagramas. Yo creo que siempre son bien útiles para poder explicar los conceptos. Estos diagramas vienen de acá, de los originales, o sea, de los feitos. Los originales son bien feitos, pero estos ya son más trabajados. Pero creo que también sirve harto para entender el concepto. Y aquí está, en el fondo, la problemática. Cuando nosotros trabajamos un sistema tradicional, si es que nosotros no hacemos un análisis o no entendemos qué es lo que se puede y desde lo que se debe, que sería todo este círculo medio azul oscuro, vamos a definir, ¿no es cierto?, qué es lo que se hará. O sea, vamos a tomar un subconjunto de todo lo que se debe, de las tareas de que se deben, y vamos a decir, mira, este es mi plan, ¿no es cierto? O sea, pasamos del should al executing plan o a lo que se hará, ¿cierto? Sin embargo, lo que yo no sé, finalmente, porque no me lo estoy preguntando, es que hay un subconjunto de tareas que son las que yo sí puedo realizar, ¿ya? Entonces, si yo no logro unir esos dos conjuntos, o si no coinciden, finalmente lo que voy a tener como resultado de lo que voy a lograr ejecutar va a ser esa intersección. Entonces, lo que tenemos que lograr en el fondo en nuestra cabecita es que esa intersección sea la mayor posible, finalmente, ¿ya? Entonces, como no sé qué es lo que puedo hacer, voy a empezar a cometer este error de que finalmente lo que haré en la ejecución del proyecto va a ser un porcentaje muy chiquitito. Entonces, yo finalmente el error que estoy cometiendo es que estoy planificando todas estas tareas y estoy diciéndole a mi equipo que se coordinen para hacer todas estas tareas, siendo que en verdad esas tareas no se van a poder ejecutar porque algo les va a faltar. Les va a faltar materiales, o les va a faltar mano de obra, o la verdad es que se van a encontrar con que había algún plano que no estaba con el detalle específico, vamos a tener que mandar esto a arquitectura, vamos a tener que mandar ingeniería no va a responder en 2 semanas, o sea, vamos a estar fritos, ¿ya? Entonces, la propuesta, en el fondo, el cambio del mindset, el cambio de la lógica de planificación, es la siguiente, desde las planes, es, ok, yo tengo un montón de tareas que debo hacer, ¿cierto? El círculo grande, ¿ok? Entonces, antes de yo preguntarme qué es lo que voy a hacer, primero reviso qué es lo que puedo hacer, ¿ya? Entonces, una vez que identifique todo lo que puedo hacer, ahí recién decido con el equipo qué es lo que voy a hacer para la semana. ¿Se entiende? Entonces, esto tiene mayor probabilidad de que se ejecute de que este. Entonces, aumento la certidumbre de mi planificación, o, dicho de otra manera, disminuyo la incertidumbre de mi planificación. Y eso lo tengo que hacer toda la semana, repetitivo, para ir mejorando. Y eso es lo que finalmente nos permite que los proyectos vayan avanzando mucho más rápido. Lo que podemos decir es que acá están los 3 niveles de planificación, o los 3 niveles que se establecían en el sistema Last Planner, pero el último no es el tag planning. Ojo, el tag planning es otra metodología. Quizá ahí te confundiste nomás. El debe lo asociamos al plan maestro, el puede lo asociamos al look ahead,
y el se hará se asocia al weekly plan o plan semanal. Esos son los 3 niveles, no sé si se recuerdan. Creo que estaban un par de PPTs más atrás. A ver si la logro. Estaba por acá. Y, ¿se recuerdan de esto? Tenemos plan maestro o initial planning, look ahead planning y commitment planning. Plan maestro, plan intermedio, plan semanal. ¿Ya? Esos 3 niveles efectivamente son lo que nosotros estábamos viendo en estos 3 circulitos. Lo aprovecho de comentar. TAC Planning es otra metodología de planificación que en lo que se basa es en el control de un ritmo, que de ahí viene la palabra de TAC Planning. TAC, la palabra TAC es, creo que era de origen alemán, si es que no me equivoco, y significa ritmo de trabajo. ¿Ya? Entonces una planificación en base a ese ritmo, como un metrónomo. ¿Ya? Entonces lo que yo hago es que coordino mis cuadrillas para que todas vayan cumpliendo el mismo ritmo de trabajo. Y de esa manera ninguna choque. ¿Ya? Eso sirve para los proyectos en general que tienen algún carácter repetitivo. ¿Ya? Así que eso es TAC Planning. Hay mezclas de TAC Planning con las planners. Bien interesante eso. ¿Ya? Casi siempre se van mezclando todas estas con las planners. El trabajo no está en discutir si es que es ruta crítica, no es ruta crítica, si es que la tengo que hacer o no porque es ruta crítica. No, tu trabajo está en liberar restricciones. Ahí es donde hay que poner el foco. Ahí es donde hay que poner el foco. O sea, yo a veces, la verdad es que a mí no me gusta mucho el tema de la ruta crítica, personalmente, ya lo estoy diciendo muy personalmente. No me gusta, ¿por qué? Porque las rutas críticas dependen mucho de la construcción de las cartas Gantt. O sea, tú puedes cambiar un par de vínculos en una carta Gantt y cambiaste la ruta crítica de un proyecto. Así de simple. ¿Ya? Entonces, el análisis de la ruta crítica en un proyecto de construcción creo que se queda un poquito obsoleto a lo que ocurre realmente en los proyectos de construcción. ¿Ya? O sea, que son proyectos dinámicos, son proyectos que cambian, son proyectos que están en constante transformación, son proyectos que tienen impactos, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tenías ese contexto, el analizar una ruta crítica que la planificaste con un montón de incertidumbre, ¿no es cierto? Y que ese es como el camino que te lleva al éxito, para mí no tiene como sustento, no tiene como mucho argumento. ¿Ya? Lo que sí tiene argumento es que yo tenga que yo vaya ejecutando el volumen de tareas que necesito ir ejecutando o el máximo volumen posible de tareas que pueda ejecutar. ¿Se entiende? Entonces, ese análisis es mucho más eh, realizable, ¿cierto? O tiene mayor porcentaje de éxito en la medida que nosotros podamos ir cumpliendo con estas liberaciones de restricción. Porque si no liberas restricciones, en verdad no hay a poder hacer la tarea. O apuestas a que no ocurre, finalmente. Es así de simple. Entonces ahí es donde está como el trabajo principal. O sea, si tú te enfocas en poder tener las condiciones de trabajo para que ocurran los trabajos, está perfecto. Aquí se empiezan a entrelazar un poquito las etapas, ¿ya? Esto va a depender, esto ya no es como la parte teórica, esta es la parte como ya operativa. Eh, si es que hago pool planning, me voy a poner en ese caso, si es que hago pool planning, ese pool planning pasa después probablemente a una planilla de Excel o alguna plataforma donde esté la información para poder controlar. Eso es lo que va a ocurrir, ¿ya? O eso es lo que en general se hace. Entonces, tu pool planning pasa a ser como tu look ahead, ¿ya? ¿Por qué? Porque lograste un nivel de detalle óptimo para poder en el fondo controlar esas tareas, ¿ya? Eso es lo que ocurre en general en los proyectos que hacen pool planning. Y lo ideal es que en la misma pool planning, si es que ese va a ser el camino, como que matas dos pájaros de un tiro, en la misma pool planning se haga el análisis de las condiciones necesarias para poder ejecutar el trabajo, ¿ya? Que se llaman restricciones. Ahí se hace también este seguimiento, ¿ya? Esa es una manera. Otra manera, que sin pool planning, sin el proceso de pool planning, lo que se hace es que allí muchas veces se toma el plan maestro, se hace una mirada al futuro de 3 semanas, 4 semanas, 6 semanas, que ahí es donde vienen los conceptos de 3-week look ahead, 6-week look ahead, y esas tareas las empiezan a detallar los equipos de trabajo, ¿ya? Eso puede ocurrir en conjunto de manera colaborativa, como puede ocurrir por separado. La verdad que ahí va a depender de los proyectos.
Lo que sí es que ahí se va dejando ese detalle, y de ese detalle se hace también de nuevo un análisis de si esas tareas se pueden ejecutar. Y ahí de nuevo aparece este concepto de la restricción. ¿Ya? Entonces, esos serían como los dos caminos que ocurrirían en una implementación. ¿Ya? Entonces, este análisis del puede pasa a ser como la piedra angular de que esto funcione. ¿Ok? O sea, si no lo logramos hacer bien, es muy probable que no tengamos como buenos resultados. ¿Ya? Entonces, la pregunta que cabe de cajón acá es, ¿cómo hago o cómo analizo lo que puedo hacer? ¿No es cierto? Es como la pregunta obvia, o sea, ok, Benjamín, me estáis diciendo que tengo que analizar lo que puedo hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué significa? Tengo que ir preguntándole a las personas si, oiga, ¿usted puede hacer la tarea? ¿O para dónde me lleváis? Ya, ok, vamos a resolver esa pregunta. Eh, a ver, antes de irnos al cómo resolvemos esa pregunta, eh, este es otro flujito de trabajo. Tengo muchas como slides con flujo, pero creo que es la mejor manera de que ustedes vayan entendiendo como un poquito el esquema de trabajo de las planas, ¿ya? De hecho, vamos a hacer la próxima clase eh, una breve actividad relacionada con lo que estamos viendo. Eh, entonces, a ver, para entender dónde nos posicionamos respecto a la planificación intermedia, y quizás ahí relacionado a la pregunta que también me había hecho Mariela, que me la mandó como por mensaje directo, entre esta relación entre el Cool Planning y el LUCAGED, ¿ok? La planificación intermedia lo que vamos a hacer es que vamos a abarcar desde 1 hasta 4 meses. Yo creo que es mucho 4 meses, en verdad yo lo dejaría posicionado hasta como unos 3 como máximo, o 12 semanas, que es lo que estamos hablando, máximo, ¿ya? Y finalmente lo que vamos a estar programando, ¿no es cierto?, es un flujo de trabajo más detallado de lo que tenemos que hacer para el proyecto o para completar las tareas o las actividades de ese proyecto, ¿ya? Ahí también hay algunas como tipos de tareas o de trabajos que podrían en el fondo intervenir, digamos, en este proceso, ¿ok? Entonces, lo que vamos a definir finalmente, ¿no es cierto?, es lo que podemos hacer, como ya lo habíamos comentado, y principalmente tenemos que identificar cuáles son los recursos que necesitamos para poder empezar a trabajar, y desde lo que se pueda hacer, ¿no es cierto?, voy a poder eh, programar o tener un plan de trabajo que va a tener alta probabilidad de ser ejecutado, ¿ok? Entonces, eso es como el resumen de lo que estábamos discutiendo y estábamos conversando respecto de este concepto de lo que se puede hacer, ¿ya? Entonces, bueno, sin darnos más vueltas, ¿cómo hago esto o cómo analizo lo que se puede hacer? Entonces, dejo la pregunta abierta. ¿Qué es una restricción? Porque esto es lo que nos va a ayudar a entender cómo podemos analizar si es que se puede ejecutar algo o no se puede ejecutar. La verdad es que en la tesis original, las restricciones pasan a ser un punto de análisis, pero no un punto de control. Eso es muy divertido, porque los controles de restricciones en general, como que se empezaron y los indicadores en relación a este concepto, se empezaron a generar posteriormente, ¿ya? Así que en la tesis original van a ver que hablan de cómo controlarlo y finalmente qué es lo que significan y todo eso, ¿ya? Entonces, una restricción la vamos a definir como toda gestión necesaria para la correcta ejecución de una tarea del plan intermedio. Gestión es algo que yo puedo gestionar, es algo que yo puedo resolver para poder en el fondo decir, mira, tengo todo check, tengo mi kit completo en el fondo, ¿no es cierto? Volviendo a este concepto original del kit completo, eh, para poder ejecutar las actividades que tenemos, ¿no es cierto?, ya planificadas o que son las que debemos hacer. Entonces, es algo que yo puedo resolver. Eso ténganlo muy claro, ¿ok? Porque a veces hay confusiones, ¿ok? Entonces, las restricciones van a ser, efectivamente, se pueden transformar en limitaciones o son las condiciones de trabajo que tengo que tener listas para poder ejecutar. Entonces, de nuevo, repetimos. El primer principio, ¿no es cierto?, de asignar trabajo es que estos tengan relación o que cuiden a sus
prerequisitos, ¿no es cierto? Van a depender de prerequisitos, y esos prerequisitos es lo que llamamos, ¿no es cierto?, el kit completo, ¿ok? Entonces, para, para hablar del kit completo, tengo que hacerme algunas preguntas, ¿cierto? ¿Qué preguntas? ¿Qué me falta para comenzar la tarea? ¿Sí, no? O, de otra manera, ¿qué necesito para comenzar la tarea? ¿Ya? Y eso por cada tarea, finalmente, eh, tengo que plantearlo para poder mapear si es que me falta algo, ¿ok? Entonces, de esa manera logro identificar que tenga este kit completo para poder empezar a trabajar. Y algo súper importante que planteaba, ¿no es cierto?, en este principio, ¿no es cierto? Ojo que, dos cositas. Ojo, este principio lo detectaron antes, o esta conclusión estaba antes de que esto se transformara en la metodología de las Planner. ¿Ya? Fue como de los primeros, de las primeras lógicas y conclusiones que empezaron a tomar, ¿ya? Y otra cosa es que cuando hablamos del kit completo, el principio es todo lo necesario para partir una tarea, ¿ya? O sea, antes de comenzar debería tener yo todo listo, ¿ok? Muchas veces en la realidad pasa que resolvemos cosas antes de planificar o mientras vamos ahí en el camino, ocurre, obviamente, eso es parte de la operativa. Pero lo que quiero que entiendan es que el principio a lo que deberíamos aferrarnos es que antes de empezar a yo a comprometer, a planificar, debería verificar que esté todo listo, ¿ok? Ese es el mensaje, ¿ya? Entonces, ¿qué tipos? Les di una pequeña pista por ahí. ¿Qué tipos de restricciones podría encontrar? Porque si yo me voy a preguntar aquí, ¿qué me falta para comenzar la tarea? Voy a empezar a entrar en una serie de categorías de cosas que podrían ser necesarias para poder hacer o para poder ejecutar una actividad. Bueno, les tengo buenas noticias. Eso hoy día está bastante estipulado, ¿ok? Las cosas que deberíamos, en el fondo, empezar a preocuparnos, las áreas a las que nos deberíamos empezar a preocupar, ¿ya? Todo bastante en línea a los tipos, en verdad, que en general se estipulan como las condiciones de una actividad. Y acá las tenemos. Si no tengo materiales, no voy a poder ejecutar la tarea. Si no tengo las maquinarias o los equipos o las herramientas necesarias para poder hacerlo, difícilmente lo voy a lograr. Si no tengo al equipo necesario, mucho menos, ¿cierto? Esta que es una de las más importantes, que aquí el BIM nos puede ayudar un montón en el trabajo de anticipación, ¿no es cierto?, a las condiciones de diseño. Eh, Muchas veces los planos, ¿no es cierto?, cuando no hay trabajo BIM detrás del diseño, de la ejecución del diseño, digamos, ¿no es cierto?, muchas veces los planos nos van a generar ciertas interferencias dentro de las distintas especialidades de la ingeniería, ¿no es cierto?, la estructura, la arquitectura, con el piping, o con los HVAC, ¿no es cierto?, nos pueden generar esas interferencias que desde el BIM se llaman, ¿no es cierto?, las clash detection. Esas las podemos lograr identificar de manera bastante automatizada con software, y eso nos podría evitar un montón de detenciones y de RFI, ¿no es cierto?, previas al proyecto. Sin embargo, también a veces pasa que el proyecto puede venir coordinado, pero quizás no hay detalles, y detalles de soluciones constructivas que quizás en terreno o en obra se tengan que resolver. Eh, Así que eso también es bastante importante como de evaluar, ¿ya? Porque estas son como las tres primeras que no hacen mucho sentido. Las tres M, estas son las que no hacen mucho sentido, porque obvio no tengo el material. Pero el diseño es súper importante estar revisando si es que tengo todo bien claro a nivel de plano, a nivel de especificaciones también. Cuando hablamos de diseño también hablamos de especificaciones técnicas. Si es que están definidos los materiales también que tengo que utilizar, ojo, o sea, más allá de comprarlo, saber cuál es el que va, el correcto, sobre todo en las etapas de acabado de los proyectos, es súper importante. Si no hay algo definido, créanme que se van a atrasar, la respuesta no va a estar en una semana, o sea, súper complejo. Así que esto muy importante, sobre todo el trabajo ahí de las oficinas técnicas para poder en el fondo apoyar, ¿cierto? Los prerequisitos. Prerequisitos son varias condiciones y creo que ustedes por ahí las estuvieron detallando un poco más. Los requisitos pueden ser normativas, estándares, pueden ser las actividades previas, ¿no es cierto?, documentación. Eso se le llama en general prerequisito, ¿ya? Así que ahí
pueden haber subtipos en el fondo dentro de estos tipos grandes o estas áreas de restricción, ¿ya? Y la seguridad que es vital, ¿ya? Vitalísimo. ¿Podría poner yo acá como tipo el clima, como un tipo de restricción? Sí, la podrían tomar como, a veces le ponen, o me ha tocado ver que las clasifican como condiciones medioambientales. Puede ser, o sea, a ver, quiero que se entienda que estos son como las áreas principales, ¿cierto? Pero la verdad es que de estas podríamos subdetallar a un nivel increíble. O sea, de verdad que he visto muchos detalles y de estandarizaciones de tipos de restricciones, y ahí creo que hay un mundillo bien, o creo que eso lo tiene que acomodar cada empresa también a su control. Y la pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero controlar? ¿Qué es lo que yo quiero medir? ¿Ya? Pero en general estas son las áreas importantes, ¿ya? Entonces, subdivisiones de qué tipo, por ejemplo. Bueno, yo podría eventualmente tener restricciones de mano de obra y podría definir si es que la restricción era una restricción para el subcontrato o para la mano de obra de la casa. A ese tipo de divisiones son las que me refiero. Pero la verdad es que eso lo define cada equipo, ¿ya? Ahora, ¿se puede entonces considerar el clima como una, perdón, como una restricción? A ver, nos vamos a devolver una slide. Ya les dije, es súper importante entender una parte de esta definición. ¿Cuál era esa parte? Toda gestión necesaria, ¿cierto? Toda gestión necesaria. Entonces, pregunto, ¿yo podría gestionar el clima para poder poner el concreto la próxima semana? ¿O para que no llueva mañana? Está medio difícil, ¿no es cierto? Ahí me salieron dos que se creían Zeus. Me estaban controlando la lluvia. Eh, la verdad es que gestión sobre el clima no puedo hacer. Obviamente uno puede estar mirando ¿cómo se llama? La predicción del tiempo, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Pero no es algo que, claro, se puede predecir con ayuda meteorológica, sin duda. Obviamente tenemos esas medidas, pero ojo, esas son medidas de probabilidad de la existencia o del comportamiento del clima, pero no es algo que esté en nuestras manos. Eso es lo que quiero que entiendan. No es algo que ustedes puedan manejar. ¿No es cierto? Ustedes no pueden hacer nada para que esa probabilidad aumente o disminuya, da lo mismo. ¿Se entiende? Yo no puedo hacer gestiones. Yo no le puedo decir a alguien, oye, Benjamín, o oye, Cuitláhuac, para mañana necesito, o para la próxima semana necesito que esté todo despejado, por favor. Cielo 24 grados o 22 grados para que podamos terminar la faena tranquilo con el equipo. Cuitláhuac, ¿qué me va a decir? Me va a decir, Benjamín, que estáis loco. No se puede. ¿Ya? Entonces, ojalá. Eh, entonces, el análisis las condiciones climáticas, finalmente, si es que afectaron en la planificación, vamos a tomarlas como imprevistos en los análisis de las causas de los no cumplimientos o las causas de incumplimiento, ¿ya? Pero no en la restricción, porque las restricciones es el reflejo de la gestión del equipo, ¿ya? Y si ustedes se fijan, cada una de estas condiciones, en general, van a estar asociadas a áreas de soporte del proyecto y no de la persona que está ejecutando el proyecto, o no del profesional probablemente de obra, o no del último planificador. O sea, lo que estamos haciendo acá, súper importante esta parte, es que estamos proveyendo a ese último planificador de todo lo necesario para que ejecute ese trabajo sin que se detenga, ¿ok? Entonces, finalmente, si nos damos cuenta, nosotros, que los vamos a ser los profesionales, no importamos mucho en este proyecto porque no somos los que agregamos valor. Los que agregan valor son los que hacen las transformaciones de valor y esos son nuestros trabajadores. Finalmente, lo que nosotros nos tenemos que preocupar como buenos profesionales es de tener todas las condiciones necesarias para que ese trabajo se ejecute de la mejor manera. Así de simple. ¿Ya? Y todas estas condiciones son áreas de soporte. Los materiales van a pasar por oficinas técnicas, por bodega, por compras, ¿no es cierto? Las maquinarias y equipos van a pasar también por bodega, por compra, por la oficina central, por la oficina técnica, probablemente por el director del proyecto. La mano de obra, lo mismo. El diseño va a pasar por
Probablemente si hay algún coordinador BIM, si es que está la oficina técnica revisando las condiciones de los planos, o el jefe el profesional de terreno que esté, ¿no es cierto?, en el proyecto, que también esté revisando las especificaciones. Eh, en fin, o sea, acá lo que estamos haciendo es que estamos haciendo trabajar a todos los equipos que apoyan el proyecto finalmente. ¿Para qué? Para que la persona que hace la transformación de valor de los procesos constructivos, que es el último planificador, no tenga ningún problema. ¿Todo claro? Para que no le manden ninguna tarea de manejar el clima ahí a algún equipo en la obra. Bien, entonces, dado que ya vamos a definir, o ya tenemos definido en el fondo cuáles son estos 6 grandes áreas de restricciones, finalmente esto pasa a ser como una especie de checklist de análisis, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo otros tipos que también pueden ser considerados. Ahí tenemos este concepto de la cancha, como el concepto del área de trabajo, ¿cierto? Inspecciones también. Finalmente, todo esto es lo que está envolviendo a la tarea, ¿ya? Más allá de cuáles sean los tipos, o si subdividimos algún tipo en 2 categorías o subcategorías. Esto es todo lo que nosotros tenemos que dejarle listo a los equipos para que puedan ejecutar, ¿ya? Eh, entonces, bueno, lo que va a ocurrir es que en la medida que nosotros protejamos en el fondo estas condiciones, nuestra certidumbre de la ejecución del trabajo va a pasar por probablemente alguna especie de imprevisto. Entonces disminuimos esa, eh, esa incertidumbre de la ejecución de la tarea. ¿Ya? Eso es lo más importante que tenemos que entender acá. ¿Ya? Acá también tenemos otro listado en el fondo de tipos también que pueden revisar, como de análisis de las restricciones que les pueden hacer sentido. Pero finalmente, una de las maneras en las que vamos a ir controlando en el fondo esto en el Look Ahead es con planilla o con formatos de este tipo. De este tipo, pueden ser otros, la verdad es que el mecanismo, yo creo que cada equipo tiene que buscar el mejor mecanismo posible, dependiendo de las necesidades que tenga, ¿ya? Esto tómenlo como un concepto, ¿ok? Esto en verdad generalmente lo hacen en Excel. Hoy en día yo lo que estoy y lo que me preocupo todo el día es de que los usuarios lo hagan en mi plataforma, obviamente, en la plataforma que desarrollamos nosotros. Eh, Hay gente que lo meterá en otro software de donde pueda poner tareas, da lo mismo. O sea, en el fondo, mi mensaje en ese sentido es busquen la mejor herramienta, la mejor manera de controlarlo, ¿ya? Lo importante es que todas las tareas tengan este análisis, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo muy sencillo. Este es un 6-week look ahead, un 5-week look ahead, ¿no es cierto? Donde están las actividades o las tareas que se van a ejecutar, en los días en los que se van a estar ejecutando, y por ejemplo acá están todas las needs, ahí que le pusieron needs como necesidades o restricciones que tenemos o que hemos identificado, ¿ya? Porque una manera de entender esto es, hago un checklist, hago una especie de checklist y donde digo, oye, ¿tengo materiales? Sí. ¿Tengo máquinas? Sí. ¿Tengo mano de obra? Sí. ¿Tengo diseño? Sí. ¿Tengo prerequisitos? No. ¿Tengo seguridad? Sí. Ok, prerequisito, hay que resolver un tema. Esa es una manera de analizarlo. O la otra es preguntarse y registrar en el fondo la restricción tipo, ok, hay una restricción de diseño, tenemos que revisar o tenemos que levantar un RDI para resolver el problema del encuentro de la viga con el muro, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno va viendo mecanismos para poder ir, en el fondo, planificando, controlando de mejor manera estas restricciones y entender también para cuándo se pueden resolver. Eso es súper importante. O sea, aparte de mapear esto, yo puedo, en el fondo, poner una fecha para cuando me comprometo a resolver esta restricción y tener un porcentaje de cumplimiento de esas restricciones, ¿ya? Y estos fueron los indicadores que empezaron a aparecer posteriores a la tesis, como mecanismos de control de las restricciones y de la eficiencia que va teniendo nuestro Look Ahead, ¿ya? Hay otro ejemplo también, más o menos de la misma índole. Tengo las actividades, tengo los días en los que se ejecutan las tareas, tengo las restricciones que voy a ir mapeando, ¿ya? Este es un Look Ahead de ingeniería, no de construcción. ¿Okay? Entonces, eh, creo que olvidé ponerles acá más ejemplos
Me parece que en el módulo 2, espérate, me estoy revisando porque en el módulo 2 creo que teníamos más ejemplitos de formatos. Sí, ya, sí, el jueves les voy a mostrar ahí más ejemplos prácticos de formatos, así que no se preocupen. Les voy a traer varios para que los podamos revisar y les podamos echar un vistazo. Eh, pero con el concepto que quiero que se queden es que cada una de estas actividades tiene que tener este análisis de las condiciones y de las restricciones. Y eso es lo que nos va a permitir saber qué es lo que se puede hacer, ¿ya? Y todo ese listado de tareas que yo ya identifiqué sus restricciones, las resolví, ¿no es cierto? Ya habían muchas restricciones y las resolvimos, ¿ok? Porque la idea no es solo identificar, la idea es resolver, obviamente. Si teníamos que gestionar un material para X fecha, ya lo tenemos en la obra, está gestionado, ¿no es cierto? Todo bien. De ese listado de lo que se puede hacer, yo voy a sacar un listado que es, perdón, de ese listado de lo que se debe hacer, voy a obtener un listado con las tareas que puedo hacer. Son tareas que están limpias. ¿Por qué? Porque no tienen restricciones, ¿ok? A ese listado se le conoce también, este es un nombre quizá un poquito más técnico, pero se le conoce como inventario de trabajo ejecutable, ¿ya? Esto no es más que lo que puedo hacer, así de simple, ¿ya? Entonces, cuando hablábamos del puede, bueno, ese listado de tareas que yo puedo ejecutar, también le puedo llamar IT, inventario de trabajo ejecutable. Ese es un concepto un poco más técnico, pero creo que es el más adecuado para que ustedes lo trabajen, ya que van a empezar a implementar las planners al salir de estos módulos, ¿no es cierto? Sería lo ideal que se atrevan ahí a implementar. Cuando yo tengo claro el IT, cuando yo tengo claro lo que puedo hacer, la planificación va a pasar por la disponibilidad, bueno, lo vamos a ver igual el jueves, pero va a pasar por la disponibilidad de equipos que tenga, o de espacios de trabajo, o de áreas de trabajo. Entonces, puede ocurrir que te des cuenta que puedes tener algunas tareas que vayan en paralelo, y que quizás en tu carta GAN estaban conectadas a fin comienzo y eran una tras de otra, ¿cierto? Y hasta podría eventualmente considerarse como que había ruta crítica, pero con Last Planet te puedes dar cuenta de que van en paralelo. Entonces, efectivamente ese plan maestro puede ir cambiando, y es bueno que vaya cambiando en la medida que tu estrategia sea más ágil. Y eso es lo que tienes que conseguir. Entonces ahí uno tiene que como romper un poquito su estructura de que la carta gana rajatabla, ¿no? La carta GAN va a moverse, se va a mover, sí o sí. Ya sea porque se atrase o porque se adelante, sin duda. ¿Okay? Entonces, concepto fuerza que vimos hoy día. Vamos de planificaciones poco detalladas a niveles más detallados, en 3 niveles de trabajo. Vamos vamos jalando la planificación, ¿no es cierto?, para poder adelantarnos y no empujándola, ¿no es cierto? Ese trabajo lo vamos a hacer en la medida que nosotros podamos analizar cuáles son las tareas o cuál es el trabajo que podemos hacer y no solamente el que debemos. De esa manera empezamos a adelantar tareas de la planificación. Ese es el concepto de push. Si no, vamos a estar empujando constantemente la planificación. Creo que esos son los 3 conceptos fuerza con los que se tienen que quedar hoy día de la metodología.